La nieve cayó espesa y fuerte durante la noche de diciembre mientras David Martínez conducía a casa después de otro turno tarde en el sitio de construcción. A través de su parabrisas empañado, vio 3 figuras acurrucadas al costado del camino, una mujer abrazando a 2 niños pequeños, los 3 temblando con ropa fina que no ofrecía protección contra el intenso frío de Colorado. David pisó el freno y se le encogió el corazón al ver a las 2 niñas, de unos 6 años aproximadamente, con las mejillas rojas y en carne viva por el viento helado. La mujer lo miró con ojos que reflejaban al mismo tiempo cansancio y desesperación. Cuando David abrió la puerta de su auto y salió a la nieve que se arremolinaba, no tenía idea de que esa única decisión transformaría por completo las vidas de ambas familias para siempre. Si alguna vez te has preguntado si un acto de bondad realmente puede cambiarlo todo, comparte tus pensamientos a continuación. David Martínez había aprendido sobre la pérdida de la manera más difícil. A los 42 años, criaba solo a su hijo Miguel, de 8 años, en una pequeña casa en las afueras de Denver. Lucha por llegar a fin de mes como manitas después de haber perdido su trabajo de ingeniería tras la muerte de su esposa por cáncer 2 años antes. La casa todavía se sentía demasiado tranquila sin la risa de María, su presencia demasiado cálida llenando cada rincón. Los días de David se mezclaban en una rutina de trabajo, recogida de niños a la escuela, preparación de la cena y cuentos antes de dormir. Un ciclo que lo mantuvo avanzando incluso cuando la soledad amenazaba con tragarlo por completo. Pero David tenía a Miguel, y eso era razón suficiente para seguir adelante, incluso cuando las facturas se acumulaban y el silencio se hacía ensordecedor durante esas largas horas después de que su hijo se quedaba dormido. Esa noche de diciembre, cuando las temperaturas cayeron a menos 10 grados y los informes meteorológicos advertían de una ventisca que dejaría caer 2 pies de nieve en Front Range, David se encontró cara a cara con una situación que le recordó sus propias horas más oscuras. La mujer parada junto a la carretera estatal 285 era claramente militar, su postura recta, sus movimientos precisos, incluso mientras trataba de proteger a sus hijas gemelas del viento que cortaba su ropa inadecuada como cuchillos helados. Sara, mientras se presentaba de mala gana tras las insistentes ofertas de ayuda de David, llevaba una vieja bolsa de lona del ejército y hablaba con el estilo breve y eficiente de alguien acostumbrado a dar y recibir órdenes bajo presión. Cuando David ofreció ayuda, el primer instinto de Sara fue negarse con el cansancio automático de alguien que ha aprendido que aceptar la bondad a menudo tiene costos ocultos. Ella insistió en que solo estaban esperando el autobús, que estarían bien, que no necesitaban la caridad de extraños. Pero David sabía que no debía creer en una desesperación tan evidente disfrazada de independencia. Los autobuses no funcionaban durante las advertencias de tormenta de nieve, e incluso si lo hicieran, ningún niño de 6 años debería estar parado en temperaturas bajo cero, usando nada más que chaquetas delgadas y zapatillas deportivas gastadas que tenían agujeros donde los dedos de los pies presionaban contra la tela. Las 2 pequeñas niñas, Emma y Sophie, permanecieron en silencio junto a su madre, con sus pequeñas manos rojas de frío, pero sus voces aún educadas mientras respondían las amables preguntas de David con sí, señor y no, señor. Respuestas que hablaban de la disciplina militar inculcada desde temprana edad. Mientras David ayudaba a Sara a subir a Sophie a su camioneta, cuyo pequeño cuerpo temblaba no solo por el frío, vislumbró algo que lo perseguiría durante las semanas siguientes. Un pequeño tatuaje oscuro en la muñeca de Sara que representa un cuervo con el número 13 debajo. Cuando Sara notó su mirada, rápidamente se bajó la manga. Un destello de miedo genuino cruzó su rostro antes de recomponerse nuevamente con practicada eficiencia. El viaje a la casa de David fue mayoritariamente silencioso, interrumpido solo por la charla emocionada de Miguel cuando llegaron a casa y descubrió que tenía nuevos compañeros de juegos por primera vez desde el funeral de su madre meses antes. Esa primera noche reveló mucho sobre los antecedentes de Sara y su mentalidad actual. Ella permaneció vigilante mucho después de que David hubiera instalado camas improvisadas en la sala de estar y dejado comida y ropa de abrigo para la familia,
posicionándose donde podía observar tanto la puerta principal como las ventanas con las habilidades de observación entrenadas de alguien que esperaba que los problemas llegaran sin previo aviso. Ella no durmió, en cambio se movió por la casa con pasos cuidadosos y silenciosos que hablaban de un extenso entrenamiento militar y una experiencia reciente con situaciones en las que bajar la guardia podía significar la muerte. Miguel, por su parte, se había encariñado inmediatamente con Emma y Sophie con ese corazón generoso que los niños poseen naturalmente, compartiendo sus juguetes y libros sin cuestionarlos, y preguntándole a David en susurros si las niñas podían quedarse para Navidad, que todavía estaba a 3 semanas de distancia. A la mañana siguiente se revelaron cuanto tenía Sara para ofrecer más allá de su evidente necesidad de refugio y seguridad. Ella insistió en ganarse la vida, abordando las tareas domésticas con una eficiencia y precisión militar que transformaron la casa de soltero algo caótica de David en un modelo de organización y funcionalidad. Ella reparó la puerta del garaje rota de David con un conocimiento que iba mucho más allá del mantenimiento básico del hogar. Demostrando familiaridad con sistemas mecánicos complejos que sugerían una capacitación técnica avanzada, arregló una fuga persistente en el fregadero de la cocina que David había estado posponiendo durante meses. Reorganizó su pequeña despensa con el enfoque sistemático de alguien que comprendía la importancia crítica de la gestión de recursos en condiciones adversas e incluso identificó varios problemas eléctricos que podrían haberse vuelto peligrosos si no se resolvían. Emma y Sophie comenzaron a florecer bajo la calidez y seguridad del hogar de David. Su silenciosa cortesía militar fue dando paso poco a poco a la exuberancia natural de los niños que se sentían lo suficientemente seguros como para ser simplemente niños sin tener que vigilar constantemente su entorno en busca de amenazas potenciales. Ayudaron a Miguel con sus tareas. Sus habilidades avanzadas de lectura sugerían una educación excelente a pesar de su reciente situación de calle. Jugaron elaborados juegos de imaginación en la sala de estar que llenaron la casa de risas por primera vez en meses. Y escucharon con los ojos muy abiertos mientras David les contaba historias sobre la madre de Miguel, María, y cómo solía hornear galletas con forma de estrella todos los domingos después de la iglesia mientras cantaba canciones de cuna desafinadas en español que hacían sonreír a todos. Pero aun cuando la vida familiar se había adaptado a un ritmo cómodo que parecía casi natural, David notó cosas en Sara que lo perturbaban profundamente y sugerían un pasado lleno de violencia y trauma. Se sobresaltó ante ruidos inesperados, el petardo del coche de un vecino, el portazo de una puerta, incluso la risa repentina de Miguel en la habitación de al lado, con reacciones demasiado rápidas y defensivas para alguien cuyo servicio militar había terminado en circunstancias normales. Tenía cicatrices en los brazos y los hombros que parecían sospechosamente heridas de bala, viejas heridas que habían sanado pero que dejaban recuerdos permanentes de situaciones cercanas a la muerte. A veces se quedaba parada junto a la ventana de la cocina durante largos minutos, observando la calle con la atención concentrada de alguien que espera que surjan problemas en cualquier momento. El gran avance en su relación llegó durante una conversación una noche tarde, después de que los niños se habían acostado y la casa había instalado en esa tranquilidad pacífica que David alguna vez había encontrado opresiva, pero que ahora atesoraba como señal de la seguridad y satisfacción de su familia. Sara encontró a David sentado a la mesa de la cocina revisando facturas y luciendo abrumado por la tensión financiera de mantener a 5 personas con los ingresos impredecibles de un manitas. Sin pedirle permiso, ella comenzó a ayudarlo a organizar los papeles, sugiriendo formas de priorizar los pagos y estirar los recursos con consejos que venían de alguien que entendía lo que significaba sobrevivir con muy poco mientras se mantenía a los dependientes seguros y alimentados. Cuando David le agradeció la ayuda y expresó su asombro por sus conocimientos prácticos, la fachada cuidadosamente serena de Sara se quebró levemente, revelando destellos del dolor y las dudas que impulsaban su constante vigilancia. Ella le dijo que no merecía su bondad, que él no entendía qué clase de persona era ella realmente, que aceptar su generosidad la hacía sentir como una impostora que se aprovechaba de la naturaleza compasiva de un buen hombre. David respondió con la suave firmeza que lo había ayudado a superar sus días más oscuros después de la muerte de María, recurriendo a las reservas de empatía que provenían de un conocimiento íntimo de la pérdida y la desesperación.
Todos merecen una familia, le dijo. Todos merecen ser amados y sentirse seguros. Pero la respuesta de Sara tuvo un peso que hizo que a David le doliera el corazón por ella, sugiriendo que lo que hubiera sucedido en su pasado la había convencido de que la felicidad era algo que otras personas merecían, pero ella no. A medida que los días se convirtieron en semanas, la casa de los Martínez se transformó de maneras que sorprendieron a todos los que vivían allí. La risa regresó a las habitaciones que habían estado en silencio durante demasiado tiempo, llenando espacios que habían resonado con la soledad y el dolor desde la muerte de María. Miguel prosperó teniendo hermanos a su cargo, tomó en serio su rol de hermano mayor y les enseñó a Emma y Sofía todo, desde cómo atarse los zapatos correctamente hasta los mejores lugares en el patio trasero para construir fuertes de nieve que pudieran resistir los ataques de bolas de nieve de los niños del vecindario. David se encontró cocinando comidas más abundantes sin pensarlo, comprando ropa de invierno extra sin dudarlo y descubriendo que su corazón de alguna manera se había expandido para abarcar a 2 niños más que lo llamaban Señor. David con creciente cariño y confianza. Sara, mientras tanto, empezó a mostrar destellos de la mujer que podría haber sido en otras circunstancias, momentos en que su porte militar se relajaba lo suficiente como para revelar a alguien capaz de ternura y alegría. Ella le enseñó a Miguel habilidades prácticas con la paciencia de un instructor natural, mostrándole cómo hacer nudos de grado militar y explicándole que la atención a los pequeños detalles a veces podía salvar vidas en formas que podrían no ser inmediatamente obvias. Cuando David le enseñó a Emma y Sofía la receta secreta de su esposa para hacer galletas con forma de estrella, junto con la historia de cómo María la había aprendido de su abuela en México, Sara observó con una expresión de asombro, como si estuviera presenciando algo milagroso en el simple acto de un padre compartiendo recuerdos preciados con sus hijos. La noche que lo cambió todo comenzó como cualquier otra, con el tipo de tranquilidad doméstica que se había convertido en su nueva normalidad. Los 5 estaban apiñados en el viejo sofá de David, viendo una película de Disney que hacía reír a Emma y Sofía con cada chiste, mientras Miguel intentaba mantener su dignidad de niño de 8 años fingiendo que era demasiado maduro para los dibujos animados. Sofía se había quedado dormida contra el hombro de David, su pequeño cuerpo completamente relajado de una manera que hablaba de absoluta confianza y seguridad. Por un momento, todo se sintió perfecta y maravillosamente normal. El tipo de escena que David pensó que nunca volvería a experimentar después de la muerte de María. Fue entonces cuando Sara susurró su gratitud a David, diciéndole que le había dado a su hija algo que ella nunca había podido proporcionarle por sí sola. El conocimiento de lo que se sentía tener una familia real, con todas sus tradiciones y bromas internas, y el caos cómodo que conlleva el hecho de que personas que se aman incondicionalmente. Pero debajo de la creciente calidez y conexión, los secretos estaban ganando presión como el agua detrás de una presa que ya mostraba fracturas por estrés. Sara recibía llamadas telefónicas que siempre atendía afuera, hablando en un código que David no podía entender, pero que la dejaban tensa y preocupada durante horas después, caminando de un lado a otro por la casa como un animal enjaulado hasta que podía obligarse a parecer tranquila por el bien de los niños. Tenía pesadillas que la despertaban con jadeos silenciosos, aunque trataba de amortiguar cualquier sonido que pudiera perturbar a los niños dormidos o alertar a David sobre la magnitud de su trauma psicológico. Y allí estaba ese tatuaje, el cuervo con el número 13 que mantenía cuidadosamente oculto bajo mangas largas, incluso cuando trabajaba en la cálida cocina durante la preparación de la comida. El descubrimiento de la verdad por parte de David llegó por accidente, como suelen ocurrir con las revelaciones que cambian la vida cuando las personas se esfuerzan demasiado por guardar secretos que son demasiado grandes para contenerlos indefinidamente. Mientras ayudaba a Sara a trasladar algunas de sus pertenencias a un lugar más permanente en la habitación de invitados, un gesto que lo llenó de esperanza sobre su futuro juntos. Una pequeña fotografía se cayó de su vieja bolsa de lona del ejército y aterrizó boca arriba en el piso de madera. La imagen mostraba a 13 soldados con equipo completo de combate. Todos ellos llevaban el mismo tatuaje distintivo de cuervo que Sara llevaba como marca. En el reverso, alguien había escrito Nightfall Team Alpha.
Brothers and Sisters Forever con tinta descolorida que hablaba de antigüedad y cuidadosa conservación. Cuando Sara vio la fotografía en las manos de David, el color desapareció de su rostro tan completamente que él pensó que ella iba a desmayarse. Ella trató de recuperarlo con una urgencia desesperada, pero David ya había visto demasiado, ya había comenzado a procesar las implicaciones de lo que estaba viendo. Su búsqueda en Internet esa noche, realizada después de que Sara se hubiera retirado a su habitación con el tipo de silencio tenso que precede a cualquier explicación o partida, reveló la historia oficial de la Operación Nightfall, una misión clasificada de 2019, en la que 13 soldados estadounidenses supuestamente habían muerto en una emboscada mientras intentaban rescatar rehenes en Siria. Según registros militares que habían sido parcialmente desclasificados tras la presión del Congreso, no hubo sobrevivientes del equipo que fue enviado a lo que resultó ser una trampa cuidadosamente orquestada. Sin embargo, Sara estaba muy viva, viviendo bajo una identidad falsa con 2 niños que no eran biológicamente suyos, y cargando con el peso psicológico de secretos que aparentemente podían hacer que mataran a gente. Cuando David la confrontó con lo que había aprendido, abordando la conversación con la cuidadosa gentileza que usaría con un animal herido, la compostura cuidadosamente construida de Sara finalmente se hizo añicos por completo. Entre lágrimas y frases entrecortadas, ella le contó la verdad sobre Nightfall. Como le habían ordenado retirarse con información clasificada mientras sus 12 compañeros de equipo contenían a las fuerzas enemigas. Como había deseado desesperadamente regresar por ellos, pero sus oficiales superiores le habían ordenado que priorizara la misión por sobre las vidas de personas que ella consideraba familia. Emma y Sophie, reveló con una voz apenas superior a un susurro, eran las hijas de Marcus Thompson, su amigo más cercano en el equipo, y un hombre que había muerto protegiendo su ruta de escape durante los caóticos minutos finales de la operación. Antes de que la misión saliera catastróficamente mal, Marcus le había hecho prometer a Sara que si algo le sucedía, cuidaría a sus gemelos como si fueran sus propios hijos, asegurándose de que crecerían sabiendo que eran amados, incluso si su padre no podía estar allí para demostrárselo él mismo. Ella había estado viviendo con esa promesa y la culpa aplastante de ser la única sobreviviente por más de 3 años, existiendo en un estado de constante vigilancia y autorregulación que hacía que cada momento de felicidad se sintiera como una traición a los muertos. Pero incluso cuando Sara compartía su dolor más profundo con alguien que se había ganado el derecho a saber la verdad, nuevos peligros se acercaban a la vida pacífica que habían construido juntos. David había notado el mismo sedán oscuro estacionado frente a su casa durante 3 días consecutivos. Sus ocupantes se turnan para vigilar la puerta de entrada con el paciente. Atención profesional de personas que se dedican a observar y esperar el momento adecuado para actuar. Cuando le mencionó esta observación a Sara, su reacción le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán grave se había vuelto su situación y cuánto peligro había traído a la vida de su hijo su decisión de ayudarla. Sara explicó sobre Shadow Division, una organización de operaciones encubiertas que operaba en las áreas grises entre la acción militar oficial y la empresa criminal abierta, sin rendir cuentas a ningún comité de supervisión y financiada a través de canales que no aparecían en ningún presupuesto gubernamental. Esta organización había sido responsable de la traición que condujo a la masacre de Nightfall, orquestando lo que parecía ser una misión de rescate, pero que en realidad era un elaborado montaje diseñado para eliminar a los testigos de sus actividades ilegales. La misión no había fracasado debido a acciones enemigas o fallos de inteligencia. Había sido saboteado desde dentro para encubrir una operación de tráfico de armas que llegaba hasta los niveles más altos de la cúpula militar y política, generando millones en ganancias ilegales y poniendo a los soldados estadounidenses en riesgo innecesario. Sara Marcus y otro soldado llamado James Rodríguez fueron los únicos testigos de la evidencia que podía derribar a personas poderosas cuyas carreras y libertad dependían de mantener la verdad sobre la división sombra enterrada para siempre. Esto significaba que tenían que ser eliminados junto con cualquiera que pudiera haber descubierto sus secretos o pudiera conectarlos con sus nuevas identidades. Las búsquedas de David en Internet sobre Nightfall, aunque inocentes,
habían activado sistemas de monitoreo que alertaron a la división Shadow sobre la ubicación de Sara después de meses de búsqueda infructuosa. La decisión de irse llegó de repente, nacida de la desesperada necesidad de Sara de proteger a la familia que se había convertido en todo para ella de maneras que nunca había esperado cuando aceptó por primera vez la oferta de refugio de David. Empacó sus pocas pertenencias en mitad de la noche, moviéndose con la silenciosa eficiencia de quien ha aprendido a desaparecer sin dejar rastros que puedan ser seguidos por personas con recursos ilimitados y sin restricciones morales. Pero Emma y Sophie se despertaron durante los preparativos, y sus lágrimas y preguntas confusas casi rompieron la resolución de Sara de hacer lo que sabía que era necesario para la supervivencia de todos. Emma, de 6 años, preguntó por qué tenían que abandonar a papá David cuando recién comenzaban a sentirse seguros por primera vez en sus cortas vidas. Sophie se aferró al animal de peluche favorito de Miguel, el que él le había regalado en su primera noche en su casa como gesto de bienvenida y aceptación, y le preguntó si alguna vez volverían a ver a su nueva familia, o si esta era como todas las otras veces en las que tenían que dejar gente atrás. Miguel, despertado por la conmoción y comprendiendo inmediatamente que algo terrible estaba sucediendo, abrazó fuertemente a ambas niñas e hizo una promesa que resonaría en el corazón de David durante las semanas siguientes. Encontraría una manera de traerlos a casa, sin importar cuánto tiempo tomara o cuán difícil se volviera el viaje. David se quedó en la puerta mientras Sara conducía a sus hijas a otra noche fría, viendo a las 3 personas que habían devuelto la alegría y el propósito a su vida desaparecer en la oscuridad una vez más. Las últimas palabras de Sara hacia él llevaban el peso de todo lo que no podía decir sobre el amor y el sacrificio, y las terribles decisiones que la vida a veces exigía a las personas que ya habían dado más de lo que les correspondía. Ella le agradeció por mostrarles cómo podía sentirse la felicidad, incluso si las circunstancias significaban que no podían conservarla, y prometió que nunca olvidaría al hombre que había demostrado que todavía existía gente buena en un mundo que le había mostrado principalmente violencia y traición. La casa se sentía increíblemente vacía después de que se fueron, resonando con recuerdos que parecían burlarse de la creencia de David de que podía brindar seguridad a las personas cuyo pasado los convertía en objetivos permanentes. Miguel se negaba a comer en la mesa de la cocina donde solían sentarse Emma y Sophie, con las sillas aún retiradas como si pudieran regresar en cualquier momento, preguntando constantemente cuándo volverían a casa sus nuevas hermanas y por qué papá no podía simplemente ir a buscarlas y traerlas de regreso a donde pertenecían. David intentó explicar que algunos problemas eran demasiado grandes para que la gente común pudiera resolverlos, que había fuerzas peligrosas en el mundo que no se podían combatir con buenas intenciones y determinación. Pero su hijo de 8 años lo miró con una decepción más profunda que cualquier crítica de un adulto. David intentó volver a su rutina normal, asumiendo trabajos de reparación y contratos de mantenimiento que alguna vez habían proporcionado estructura y propósito a sus días. Pero la concentración lo eludió por completo y se encontró pensando en Sara y las niñas en los momentos más inesperados. Cometió errores en trabajos sencillos que normalmente podría completar sin pensar. Olvidó citas con clientes que habían contado con su confiabilidad y pasó largas horas mirando por las ventanas como si pudiera hacer que Sara y las niñas aparecieran en su puerta por pura fuerza del anhelo. La parte lógica de su mente comprendió que ella había tomado la única decisión posible para proteger la seguridad de todos, incluyendo la de Miguel, pero su corazón no podía aceptar que realmente se habían ido para siempre sin ninguna esperanza de reencuentro. Los días se convirtieron en semanas mientras David luchaba con una depresión que parecía diferente del dolor que había experimentado después de la muerte de María. Esta era la angustia de saber que en algún lugar las personas que él amaba estaban en peligro mientras él permanecía impotente para ayudarlas, aislado de cualquier conocimiento de su destino o paradero. Las preguntas de Miguel se hicieron menos frecuentes pero más directas, preguntando por qué su padre había renunciado a buscar a su familia y si el amor de David por ellos había sido real si no estaba dispuesto a luchar por él. El punto de inflexión llegó en forma de un correo electrónico anónimo que llegó exactamente 3 semanas después de la partida de Sara, apareciendo en la bandeja de entrada de David como una respuesta a oraciones que no se había dado cuenta de que estaba enviando.
El mensaje no contenía texto, solo un archivo de video que había sido grabado durante las últimas horas de la Operación Nightfall por una cámara de casco que de alguna manera había sobrevivido a la masacre. Mientras David observaba las imágenes granuladas con creciente asombro y horror, vio a Sarah intentando desesperadamente coordinar el rescate de sus compañeros de equipo atrapados, solo para ser anulada por los oficiales al mando que insistieron en que priorizara la extracción de inteligencia clasificada por sobre las vidas humanas. Más importante aún, el video reveló que Marcus Thompson y James Rodríguez habían sobrevivido a la emboscada inicial, contrariamente a los informes oficiales que enumeraban a los 13 miembros del equipo como muertos en acción durante lo que supuestamente fue un intento de rescate fallido. Los cuadros finales mostraron a Marcus herido pero vivo, grabando un mensaje en el que rogaba a los futuros espectadores que encontraran a Sarah y le dijeran que las muertes del equipo no fueron su culpa, que ella había seguido órdenes y salvado vidas al preservar evidencia de los crímenes de la División de las Sombras que algún día traerían justicia para sus camaradas caídos. Armado con esta nueva información e impulsado por la esperanza por primera vez en semanas, David comenzó su propia investigación sobre lo que realmente había sucedido durante Nightfall y por qué Sarah se creía responsable de una tragedia que claramente había sido orquestada por otros. Se enteró de que la División Sombra había estado utilizando operaciones militares legítimas como cobertura para transferir armas a compradores no autorizados en zonas de conflicto alrededor del mundo, generando millones en ganancias ilegales mientras ponía a los soldados estadounidenses en riesgo innecesario y socavando los objetivos oficiales de la política exterior. Cuando Marcus, Sarah y James descubrieron evidencia de estas actividades durante lo que pensaron que era una misión rutinaria de rescate de rehenes, fueron marcados para su eliminación junto con todo su equipo. La emboscada que mató a 10 soldados no fue el resultado de fallas de inteligencia o de acciones enemigas. Había sido organizado por agentes de la División Sombra que necesitaban silenciar a los testigos antes de que pudieran informar lo que habían descubierto sobre las actividades criminales de la organización. El correo electrónico anónimo provenía de James Rodríguez, quien había estado viviendo en la clandestinidad durante 3 años mientras recopilaba evidencia adicional contra Shadow Division y trataba de construir un caso que pudiera derribar a toda la organización. Había estado intentando contactar a Sarah para coordinar su testimonio y asegurar su protección mutua, pero su identidad encubierta había hecho que fuera casi imposible localizarla a través de los canales normales. Las búsquedas de David en Internet sobre Nightfall activaron sistemas de monitoreo que llevaron a James a comunicarse, con la esperanza de encontrar a Sarah a través de la única vida normal que había intentado construir desde que se escondió. La decisión de David de ayudar fue fácil, a pesar de los obvios peligros involucrados y las posibles consecuencias para Miguel si su plan salía mal. Se puso en contacto con James a través de canales de comunicación cifrados y se enteró de que Sarah y las niñas estaban escondidas en un motel ruinoso en las afueras de Denver, moviéndose constantemente para mantenerse por delante de los agentes de la División Sombra que buscaban sistemáticamente cada refugio posible. James tenía información que sugería que la organización planeaba eliminar a los 3 sobrevivientes en las próximas 48 horas utilizando métodos que harían que sus muertes parecieran accidentales o el resultado de una actividad criminal aleatoria. La reacción de Miguel al plan sorprendió a David por su madurez y determinación. Cuando su padre le explicó que iban a ayudar a rescatar a Sarah y a las niñas, arriesgando su propia seguridad para traer a su familia a casa, Miguel no preguntó sobre los riesgos ni expresó temor por las personas peligrosas involucradas. En lugar de eso, preguntó qué podía hacer para ayudar a que su familia volviera a casa, mostrando los mismos instintos protectores y el coraje moral que David siempre había tratado de modelar para él a lo largo de su vida juntos. El motel donde Sarah se había refugiado era exactamente el tipo de lugar al que la gente iba cuando necesitaba volverse invisible, barata, anónima y poblada por individuos que tenían sus propias razones para evitar la atención de las fuerzas del orden u otras autoridades. David y James llegaron justo cuando los agentes de la División Sombra se estaban posicionando para lo que habría sido un asalto final diseñado para parecer un robo que salió mal, completo con evidencia que apoyaría una narrativa de violencia aleatoria en lugar de asesinato selectivo.
David encontró a Sara en una habitación en la planta baja, con ventanas cubiertas por toallas y muebles colocados para proporcionar posiciones defensivas básicas, abrazando a Emma y Sophie, mientras les explicaba con amabilidad que tal vez tendrían que ser muy valientes muy pronto. El reencuentro fue intenso pero necesariamente breve. Habría tiempo para las emociones y las explicaciones más tarde, después de haber abordado la amenaza inmediata a la seguridad de todos. El alivio de Sara al ver a David fue acompañado por su temor de que su presencia significara que ahora él también estaba marcado para ser eliminado por personas que no dejaban cabos sueltos y consideraban que las bajas civiles eran un costo aceptable para proteger sus operaciones. James había traído más que solo apoyo táctico y un arma extra. Llevaba pruebas que finalmente expondrían los crímenes de la División Sombra al público y garantizarían que se hiciera justicia para el equipo Nightfall y otras innumerables víctimas de las actividades de la organización. Las pruebas incluían registros financieros que mostraban millones en ventas ilegales de armas, interceptaciones de comunicaciones que revelaban el sabotaje planeado a la misión siria y testimonios de otros sobrevivientes de operaciones similares que habían sido silenciados mediante intimidación, soborno o algo peor. El enfrentamiento con los agentes de la División Sombra fue rápido pero decisivo, demostrando lo que era posible cuando las personas que se amaban se negaban a rendirse sin luchar. El entrenamiento militar de Sara se combinó con el conocimiento práctico de David sobre sitios de construcción y diseños de edificios para crear ventajas defensivas que sus atacantes no habían anticipado ni preparado. James proporcionó coordinación táctica y potencia de fuego superior, mientras que David utilizó sus habilidades manuales para convertir objetos cotidianos en disuasión efectiva y crear rutas de escape que les dieron ventajas cruciales en lo que podría haber sido una situación imposible. Pero la verdadera victoria llegó cuando Sara finalmente dejó de huir de su pasado y eligió levantarse y luchar por su futuro, recurriendo a las reservas de coraje que habían quedado enterradas bajo 3 años de culpa y autocomprobación. Durante demasiado tiempo, había llevado la carga de sobrevivir cuando sus compañeros de equipo morían, creyéndose una cobarde que había abandonado a las personas que dependían de ella. La evidencia que James presentó demostró que ella había sido una heroína que seguía órdenes y salvaba vidas, incluidas las vidas de los hijos de Marcus, quienes ahora la llamaban mamá y dependían de ella para todo lo que hacía que la vida valiera la pena. El agente principal de la División de Sombras hizo un último intento de intimidarlos para que guardaran silencio, amenazando con dañar a todos los que eran importantes para David si continuaban con sus planes de hacer públicas sus pruebas y testimonios. Pero la respuesta de David vino del corazón de un hombre que ya había perdido demasiado y no estaba dispuesto a perder nada más. Con la misma determinación que lo había acompañado a través de la muerte de su esposa y los desafíos de ser padre soltero, le dijo a la gente que habían olvidado algo importante. Su familia tenía razones para luchar que iban mucho más allá de la mera supervivencia. Razones que les hicieron estar dispuestos a arriesgarlo todo para proteger lo que habían construido juntos. Fue notable presenciar la transformación de Sara en ese momento. La culpa y el miedo que habían definido su existencia durante 3 años desaparecieron como ropa vieja que ya no le queda, reemplazados por la feroz determinación de un soldado que finalmente entendió que proteger a sus hijos significaba asegurar que la verdad sobre el sacrificio de su padre nunca sería enterrada ni olvidada. Ella estaba junto a David y James, ya no huyendo de su pasado, sino lista para reclamar su futuro y construir algo duradero sobre la base de la verdad en lugar de los secretos. La nieve caía suavemente fuera de la ventana de la cocina. Cada copo captaba la luz de la mañana como pequeños cristales que brillaban antes de derretirse al contacto con el vidrio cálido. Pero esta vez la nieve no traía nada del frío desesperante que había marcado la noche en que David encontró por primera vez a Sara y a sus hijas acurrucadas al costado del camino. Habían pasado 2 meses desde el enfrentamiento en el motel, y la pequeña casa que alguna vez se sintió demasiado vacía ahora rebosaba de los sonidos de 3 niños, que habían aprendido que la familia podía construirse con amor y elección en lugar de solo sangre y circunstancias. Sara estaba sentada a la mesa de la cocina,
revisando cuidadosamente las tareas de Emma y Sophie con la paciencia de una madre que finalmente había dejado de mirar por encima del hombro en busca de peligros que nunca volverían a aparecer. Sus ojos ya no transmitían la vigilancia constante y el miedo apenas controlado que habían definido su existencia durante tanto tiempo. En cambio, había una pieza que nunca había experimentado durante sus años de huir y esconderse. Un sentimiento de pertenencia que provenía de saber que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Miguel irrumpió por la puerta principal, con las mejillas rojas de frío y sus botas de nieve dejando huellas húmedas en el piso de madera cubierto de nieve por la construcción de un elaborado fuerte en el patio trasero con sus hermanas. Su charla emocionada sobre sus planes arquitectónicos y estrategias defensivas llenó la casa con el tipo de ruido alegre que hizo que David recordara porque se había enamorado de la idea de la familia en primer lugar. El niño, que había sido demasiado serio durante demasiado tiempo después de la muerte de su madre, había redescubierto el simple placer de tener 8 años, seguro de saber que su familia estaba completa y permanente. David observó desde la puerta como su esposa, porque en eso se había convertido Sara en todos los aspectos importantes, legal, emocional y espiritualmente, ayudaba a Sophie a pronunciar palabras difíciles en su tarea de lectura. La niña, que una vez había respondido a todas las preguntas. Con precisión militar, ahora se reía libremente y hacía un sinfín de preguntas sobre todo, desde por qué Snow era blanca hasta si podían adoptar un cachorro para Navidad y qué tipo de trabajo podría querer cuando creciera. Emma levantó la vista de su libro para colorear donde estaba dibujando a su familia como figuras de palitos tomadas de la mano frente a su casa, con un fuerte de nieve cuidadosamente dibujado y lo que parecía ser un perro que existía solo en su imaginación, pero que algún día podría convertirse en realidad. Cuando preguntó si podía agregar al tío James a la imagen, Sara sonrió y asintió, entendiendo que su familia extendida ahora incluía al hombre cuya evidencia finalmente había traído justicia para el equipo de Nightfall y liberado a los 3 sobrevivientes para vivir abiertamente nuevamente. El teléfono sonó y David miró el identificador de llamadas antes de responder con la relajada confianza de alguien que ya no teme un contacto inesperado del mundo exterior. James se había convertido en una presencia habitual en sus vidas, acompañándolos en las cenas de los domingos y ayudándolos con proyectos de mejoras en el hogar que requerían un par de manos extra o experiencia técnica que iba más allá de las considerables pero limitadas habilidades de David. Sus llamadas generalmente traían actualizaciones sobre los juicios en curso de miembros de divisiones en la sombra o noticias sobre beneficios que finalmente se estaban otorgando a las familias de soldados que habían muerto en operaciones que ya no estaban clasificadas u ocultas al escrutinio público. Pero esta llamada era diferente. Llevaba noticias que requerirían que Sara tomara otra decisión difícil sobre cuánto de su pasado estaba dispuesta a compartir con el mundo. James fue contactado por un documentalista que quería contar la historia de los sobrevivientes de Nightfall. Para garantizar que Marcus Thompson y los otros miembros del equipo caídos fueran recordados como héroes y no como víctimas de misiones fallidas u operaciones clasificadas que salieron mal, Sara tendría que decidir si estaba lista para hablar públicamente sobre experiencias que habían permanecido en secreto durante tanto tiempo. Sabiendo que tal exposición traería tanto reconocimiento como atención no deseada de personas que tal vez no entendieran las complejidades del servicio militar y las operaciones clasificadas, David encontró a Sara sentada en el porche delantero después de que terminó la llamada, mirando a Emma, Sophie y Miguel jugar en la nieve con la atención concentrada de alguien que todavía no podía creer que una felicidad tan simple fuera real y permanente. Cuando él se sentó a su lado en el banco de madera que había construido la primavera anterior, ella se apoyó en su hombro con la facilidad natural de alguien que finalmente había aprendido a aceptar la comodidad sin esperar que se la quitaran sin previo aviso. La cuestión de participar o no en el documental representaba más que una mera decisión de publicidad o exposición mediática. Se trataba de si Sara estaba preparada para ayudar a otros supervivientes a encontrar el camino a casa tras guerras que habían terminado en el papel, pero que continuaban en sus corazones y mentes mucho después de que cesaran los disparos. David le dijo que cualquiera que fuera su decisión, la afrontarían juntos,
tal como habían afrontado todo lo demás desde aquella noche nevada en la que él había decidido detenerse ante 3 desconocidos al lado del camino. Y había descubierto que a veces las mejores decisiones son las que parecen peligrosas pero correctas. Sara miró a sus hijas, que le estaban enseñando a Miguel los puntos más finos de la construcción de ángeles de nieve. Sus risas se extendían por el aire frío como música que podía curar heridas que ninguna medicina podía tocar. Pensó en Marcus, que le había confiado las partes más preciadas de su vida, y en las otras familias que todavía podrían estar esperando respuestas sobre sus seres queridos que habían desaparecido en operaciones clasificadas y nunca habían regresado a casa con las personas que los amaban. La decisión, cuando llegó, se sintió tan natural como respirar. Sara contaría su historia, no por fama, reconocimiento o beneficio personal, sino para honrar la memoria de sus compañeros de equipo que habían muerto, creyendo que su sacrificio tenía un significado más allá de los objetivos tácticos inmediatos de su misión final. Ella hablaría en nombre de las familias que merecían saber la verdad sobre cómo sus hijos e hijas habían vivido y muerto al servicio de su país. Y lo haría rodeada de personas que la amaban lo suficiente como para compartir tanto la carga como la sanación que conllevaba sacar los secretos a la luz. A medida que se acercaba la noche y los niños entraban a tomar chocolate caliente y contar historias, dejando rastros de nieve y barro por toda la casa con la alegre despreocupación de los niños que saben que están en casa, David se maravilló de lo mucho que habían cambiado sus vidas desde aquella noche de diciembre cuando tomó la simple decisión de ayudar a desconocidos necesitados. La casa que una vez resonó con la soledad ahora resonó con las voces de 5 personas que encontraron en el otro todo lo que les faltaba sin siquiera darse cuenta de que había desaparecido. Pero aún quedaban dudas sobre qué vendría después, sobre si la pieza que habían construido podría soportar la atención que vendría con la decisión de Sara de hacer pública su historia. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades que ninguno de ellos podría haber imaginado cuando todavía eran desconocidos el uno para el otro, todavía destrozados por pérdidas que parecían imposibles de sobrevivir. El documental traería el cierre y el reconocimiento que Marcus y los otros soldados caídos merecían, o abriría viejas heridas que finalmente habían comenzado a sanar. Si esta historia de sanación y segundas oportunidades ha tocado tu corazón, considera cómo un momento de compasión puede tener una repercusión positiva y transformar múltiples vidas de maneras que nadie podría predecir o planificar. ¿Qué crees que le depara el futuro a esta familia que se encontró en la oscuridad y construyó algo hermoso a partir de pedazos rotos? Comparte tus pensamientos sobre si el amor realmente es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo y qué harías si estuvieras en su posición.